Me dice que necesito permiso para grabar, Jorge. Ok, entonces creo que tengo que hacer host para o co-host para esto. Hacer coanfitrión. Dime si ahora sí puedes. Sí. Perfecto. Entonces voy otra vez, perdón. Y... Ok, entonces ahora sí continuamos con el video. El continuo y sostenido incremento de la temperatura promedio terrestre ha originado la crisis del cambio climático. Los últimos 3 años han sido los más calientes de la historia. Porque emitimos más de 1.000 millones de toneladas de CO2 y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera cada día. El calor del sol se queda atrapado en la tierra. Porque la capa de gases no los deja salir. Se calientan los océanos, haciendo que los huracanes ganen más fuerza. Las corrientes de aire cambian y los huracanes se mueven más lento, causando más daño. Ya que cambiamos el sistema climático, ahora tendremos más lluvias extremas y épocas de sequía más prolongadas, que ocasionan inundaciones e incendios forestales, afectando la agricultura y la economía mundial. Con el incremento de las temperaturas, los océanos se vuelven más ácidos y se acelera el blanqueamiento de los corales. Las capas de hielo se derriten rápidamente por el calor de la atmósfera y del océano, aumentando el nivel del mar. Las zonas y ciudades costeras tienen más riesgo de ser afectadas por la suba del nivel del mar. Son personas que se pueden quedar sin hogar, causando una crisis de refugiados por el cambio climático. Con temperaturas más extremas y más prolongadas, se intensifica la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades. Con todo esto, nuestros ecosistemas se están deteriorando y podemos perder hasta el 50% de nuestras especies terrestres. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Infórmate y haz un cambio de hábitos. Ahorra luz. La energía más barata es la que no se consume. Usa menos tu carro. Camina más o anda en bicicleta. Reduce tus desperdicios. Por ejemplo, el consumo de plásticos y otras cosas que no se reciclan ni se reusan. Acciones simples como rechazar los popotes y llevar tu termo al café hacen la diferencia. Instala un calentador solar en tu casa o pon paneles solares en tu negocio. Y comparte. Hagamos que nuestros esfuerzos sean cada vez mayores. Soluciones globales requieren redes globales. Únete a esta lucha de Global Shapers y de The Climate Reality Project. Porque tu mundo depende de ello. Bienvenidos a otra transmisión más de Acción Climática desde casa. Hoy daremos continuación a la transmisión que tuvimos la semana pasada sobre el financiamiento climático en México. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y tenemos la fortuna de que nos acompañen 3 excelentes ponentes. Nos acompaña Aroa de la Fuente, quien es maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo y licenciada en Psicología. Además, cuenta con diplomatura en Industrias Extractivas y Desarrollo Sostenible. Se especializó en análisis de las finanzas públicas desde una perspectiva tanto de ingresos como de gasto y tiene experiencia desde esa experiencia asesora técnicamente a GFLAC desde sus inicios. Entonces, colabora como GFLAC, como técnica en esos temas. Por otro lado, tenemos también el día de hoy a Deyanira Navarrete, quien es licenciada en Economía, con especialidad en Economía Ambiental y Ecológica, especialidad en Género en la Economía y maestrante en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM. Trabaja en temas de derechos humanos, economía ecológica, economía feminista y ecofeminismo y colabora activamente con Fridays for Future México. Y por último, el día de hoy nos acompaña el doctor Muñoz Pina, quien estudió Economía en el ITAM. Tiene una maestría en Economía Ambiental de la Universidad College London y un doctorado en Economía de los Recursos de la Universidad de California, Berkeley. Carlos Muñoz Pina es director de investigación e integridad de datos en la Oficina Global de WRI. Su trabajo involucra apoyar con la investigación, asegurando metodologías robustas, seguidas de conclusiones y recomendaciones relevantes para el público objetivo.
Entonces tenemos un panel de lujo el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener la siguiente dinámica el día de hoy. Tendremos las 3 presentaciones de nuestros excelentes ponentes y terminando tendremos espacio para preguntas y respuestas del público. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Aroa de la Fuente, quien nos va a platicar acerca de el presupuesto de 2021. Y Aroa, adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Me dan un momentito, por favor, porque tuve un problemilla técnico. Y me dicen, por favor, si ya la pueden ver. Sí. ¿Sí? Perfecto. A ver, lo estoy tratando de poner en... Sí. Mi computadora va un poquito lenta hoy. Bueno, pues en primer lugar, pues agradecerles mucho la invitación pues a este espacio. Nos parece de gran relevancia que pues en el marco actual de la situación global en torno a la emergencia climática y en particular en el caso de México, donde bueno, acaba de aprobarse el presupuesto de egresos de la Federación y pues un poquito antes la ley de ingresos de la Federación, es decir, toda la política, digamos, de las finanzas públicas para el próximo año, pues se tenga este tipo de discusiones sobre el financiamiento climático. Y en el caso de mi participación el día de hoy, me voy a enfocar justamente pues, en el análisis que hemos hecho desde el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, el GFLAC, del presupuesto de egresos de la Federación para 2021 y cómo ¿qué refleja ¿no? En la situación actual de la emergencia climática. En este sentido, bueno, un poquito como ya se mostraba en el video que acaban de señalar, pues estamos en emergencia climática, el aumento de la temperatura global que ya ha aumentado en 1.1 grados centígrados, ya está produciendo pues efectos devastadores, ¿no? en todo el mundo y particularmente en la región de Latinoamérica y el Caribe, que es especialmente vulnerable a los efectos de esta problemática, ¿no? De este aumento de la temperatura global. Y bueno, pues sabemos que tenemos poco tiempo para actuar de manera certera, son menos de 10 años, ¿no? Lo que nos queda por delante para realmente poder cambiar el curso de las cosas y no dejar que este calentamiento global siga aumentando de forma dramática y de manera que ya se salga de control, ¿no? Y ya desde la humanidad no se puede hacer absolutamente nada para evitar un aumento totalmente catastrófico de las temperaturas. Pues para ello, un tema que nos parece clave poner sobre, bueno, que se ha puesto que es clave, ¿no? que creo que todas y todos tenemos también bastante claro, es que para poder limitar este aumento de las temperaturas es clave y fundamental muchas acciones, muchos tipos de acciones, pero particularmente el abandono del modelo fósil, ¿no? Del modelo energético fósil, el abandono del gas, del petróleo y del carbón, de los combustibles fósiles, para poder limitar el aumento de la temperatura. De hecho, para poder limitarlo a 1.5 grados centígrados de aumento, recordemos que ya hemos aumentado en 1.1, pues sería necesario, ¿no? Hay estudios que evidencian que sería necesario dejar el 84% de las reservas globales de combustibles fósiles sin explotar, ¿no? Entonces, para atender este tema es fundamental abandonar el modelo fósil. Y bueno, en este sentido también señalar, bueno, pues que hay varias acciones que se han tomado, que se han implementado a nivel internacional para atender la problemática. Digo, igual aquí la audiencia debe conocerlas. Pues el más reciente y el que está vigente actualmente es el Acuerdo de París, ¿no? que se estableció en 2015, del que México es firmante, y en el cual pues justamente se estableció el compromiso de limitar la temperatura a 2 grados centígrados e idealmente a 1.5 grados centígrados. Aquí es importante señalar que desde el GFLAC abogamos porque la temperatura se limite a el aumento a 1.5 grados centígrados porque bueno, el mismo IPCC, ¿no? El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en un estudio de 2018 señaló que la diferencia entre un aumento de 1.5 y de 2
grados centígrados pues, en cuanto a sus consecuencias y los efectos que va a tener pues, en todas las aristas que se han mostrado en el video, ¿no? Sobre los ecosistemas, sobre las poblaciones, sobre el agua, etcétera, pues es dramáticamente diferente, ¿no? Entonces, por eso nosotros como que sí llamamos, ¿no?, a que la acción climática se aumente en ambición y se sitúe en el 1.5, ¿no? No a los 2 grados. Pero bueno, en cualquier caso ese es el acuerdo que está firmado por México, y en el marco de este acuerdo, México incluyó su contribución nacionalmente determinada, o determinada nacionalmente, que establece un compromiso para atender, ¿no? para atender esta reducción de emisiones de gases de efecto invernadero necesaria para evitar un aumento catastrófico de las temperaturas. Estableció que tenía pues, el compromiso de disminuir la temperatura, disminuir sus emisiones de gases de invernadero en un 22% a 2030. Y esta meta es incondicionada, lo que quiere decir es que el país se ha comprometido a hacer esa reducción de emisiones a través de los recursos propios con los que cuenta, es decir, con su presupuesto público y a través de sus políticas públicas. Y en ese sentido, pues es fundamental, ¿no?, la cuestión del financiamiento y del presupuesto, porque es ahí donde vamos a ver las reales prioridades del país y vamos a ver si realmente está tomando en cuenta la emergencia climática y sus compromisos internacionales y también nacionales, porque también tiene compromisos a nivel de la legislación nacional para atender esta problemática. Y es por eso que pues desde GFLAC y en conjunto con otras organizaciones hicimos este análisis, y de hecho lo tradujimos en un boletín y en un público, exigiendo pues denunciando esta situación, porque como verán ahora pues lo que se muestra no es nada esperanzador, y haciendo una serie de recomendaciones que, bueno, lamentablemente pues no fueron retomadas en el presupuesto. Bueno, aquí tenemos los datos principales que abordamos en este análisis del presupuesto, en ese momento era del proyecto de presupuesto de egreso de la Federación, que ya es un presupuesto que ya fue aprobado. Y en este sentido, pues lo que vemos, no nos sorprende tampoco, porque obviamente aquí sí podemos decir que ha sido una prioridad del gobierno en el discurso también, ¿no? El tema de apostarle a la explotación de gas y petróleo como pues, motor energético del país y también como motor de generación de ingresos para financiar el gasto público. Y eso pues, se refleja efectivamente en el presupuesto, se refleja en este y se reflejaba también en las administraciones anteriores. No es que haya sido un cambio totalmente radical de lo que pasaba en gobiernos anteriores con lo que pasa ahora, pero bueno, estamos hablando actualmente de este gobierno y de lo que debería hacer para atender la crisis climática actualmente. Entonces vemos el análisis primero de la ley de ingresos nos sigue mostrando una fuerte dependencia de los ingresos públicos de la actividad de la explotación de petróleo, con 15% de todos los ingresos que van a alimentar el presupuesto público proviene de los pagos que hacen las empresas petroleras, principalmente petróleos mexicanos. Es decir, fiscalmente México es un país que depende fuertemente del gas y el petróleo, bueno, básicamente el petróleo, y es por ello que también es un reto en materia de fiscalidad hacer frente a una transición energética en el país, porque pues, eso supone que va a generarse un boquete fiscal importante que debe ser atendido pues a través de la inclusión pues, de nuevos ingresos, de diversificación fiscal, de diversificación económica, que debe acompañar. Pero bueno, este es el primer tema que encontramos, y ya una vez que nos pusimos a analizar el presupuesto, encontramos que el 11.6% del presupuesto total es destinado a la explotación de gas y petróleo, a distintas actividades dentro de la industria del gas y del petróleo, y que únicamente, y esto según información que está publicada por el gobierno en un anexo que se llama el anexo 16, que es para recursos para la adaptación y mitigación de cambio climático, únicamente el 1.1% de los recursos totales del país estaría destinado, según lo que informa el gobierno, a cambio climático.
Pero si además profundizamos en el análisis de ese presupuesto asignado para cambio climático, vemos que realmente ni siquiera ese 1.1% puede ser considerado para cambio climático. ¿Y esto por qué? Porque de ese 1%, perdón, el 75.3% son recursos que va a ejercer, que han sido asignados a la Comisión Federal de la Electricidad para transporte de gas natural. Como todas y todas seguramente saben, el gas natural es un combustible fósil, un recurso no renovable que contribuye al cambio climático. De hecho, el gas natural se compone principalmente por metano, que es un gas con un potencial de calentamiento global 86% superior al del CO2 en un periodo de 20 años, que es cuando tenemos que actuar, ¿no? Entonces, obviamente, esto no es una respuesta al cambio climático. Sin embargo, el gobierno está incluyendo esta parte del presupuesto de la CFE como su política de cambio climático. Pero bueno, vamos a seguir en la parte de energía. Bueno, analizamos el presupuesto de la Secretaría de Energía, que al final es la secretaría encargada de coordinar, ¿no?, la política energética del país, y eso nos da un reflejo de hacia dónde están yendo las prioridades en esa política energética. Entonces, en ese análisis del presupuesto de SENER vimos que el 96% de su presupuesto va a actividades relacionadas con petróleo y gas, y en particular el 95.4% de su presupuesto es presupuesto de inversión para Petróleos Mexicanos para la construcción de la refinería Dos Bocas. Y del total del presupuesto de la Secretaría de Energía, según lo que está establecido en el anexo 16, solo el 0.8% iría a la atención del cambio climático. Esto pues nos muestra una situación bastante grave, ¿no?, en el sentido de que ante la emergencia climática que nos llama a actuar ya de forma urgente y contundente, los recursos de la Secretaría que tiene que coordinar la política energética van enfocados principalmente a seguir explotando gas y petróleo, lo que es incompatible total y completamente con la atención a la emergencia climática. Pero además encontramos otras cosas. El presupuesto dentro del presupuesto de Petróleos Mexicanos, que sabemos que pues, es un presupuesto millonario y que va dirigido a la explotación de gas y petróleo en sus distintas modalidades, encontramos también que se están asignando recursos, como ya viene siendo una costumbre desde sexenios anteriores, pero se siguen asignando recursos, digamos, a la explotación de hidrocarburos no convencionales, de gas y petróleo no convencionales, que requieren el uso de fracking. ¿Qué ocurre? La explotación de hidrocarburos no convencionales por fracking tiene impactos sociales, ambientales y climáticos aún más, aún más fuertes que la explotación convencional. Esto, en temas de cambio climático, básicamente es porque se necesita muchísima más energía para poder extraer los hidrocarburos que se encuentran en unas formaciones que son mucho más complejas geológicamente y su extracción es mucho más complicada. Entonces, al necesitarse más energía, pues el rendimiento energético de estos proyectos es mucho menor, lo que significa más emisiones de efecto invernadero para lograr extraer la cantidad de hidrocarburos comparada con la convencional. Pero aparte porque debido a que la técnica es sumamente compleja, no se pueden evitar los fallos y las fugas, las emisiones fugitivas de gas natural, que como les comentaba es metano y que tiene un fuerte impacto en el calentamiento global. Por lo tanto, esta actividad profundiza un modelo energético fósil, con impactos sociales, ambientales y climáticos aún más fuertes, que obviamente esto también es incompatible con atender la emergencia climática, con la emergencia, valga la redundancia, que se requiere. Y además esto contrasta con el compromiso que se hizo desde el gobierno actual, desde la administración actual, de no permitir el fracking. Esto se estableció en el punto 75 del plan de gobierno y ha sido dicho en diversas ocasiones desde el mismo discurso de investidura del presidente.
pero pues no se está cumpliendo porque se le siguen asignando recursos. Por otro lado, en la Comisión Federal de Electricidad, si vamos a analizar los recursos dirigidos a proyectos, a programas y proyectos, y programas de inversión de esta comisión, lo que vemos es que solamente el 0.3% de los recursos que tiene la CFE para proyectos de inversión van a energías renovables. No estamos incluyendo grandes hidroeléctricas porque desde GFLAC nuestra metodología no consideramos las grandes hidroeléctricas como una opción sustentable para atender el cambio climático, pero digamos que pues, solar, maremotriz, geotérmica, eólica, etcétera, etcétera, sería 0.3% del presupuesto de la CFE. Y bueno, un comentario que me parece muy importante posicionar ahora mismo en la coyuntura actual. Hemos visto que pues, hay una intención, un objetivo del gobierno actual de fortalecer a las empresas públicas en materia de energía particularmente, tanto a Petróleos Mexicanos como a la Comisión Federal de la Electricidad. Eso es una política que se está implementando, ¿no?, a través de diferentes medidas. De hecho, se está limitando también pues, la participación del sector privado en materia de energía, y en este contexto pues, encontramos que las empresas públicas del Estado pues, están apostando a un modelo fósil y no están apostando a un modelo de transición energética hacia energías renovables. Y eso pues, nos preocupa enormemente porque entenderíamos que si quieren fortalecer al Estado en esta materia energética deberían hacerlo con una visión de también atender, o sea, de generar las medidas necesarias para atender la emergencia climática en la que estamos, y lo que nos refleja el presupuesto es que esto no está ocurriendo, ¿no? No está ni en el discurso, pero ni está en los hechos del presupuesto la atención a la emergencia climática desde la política actual. Lo que, pues, como digo, nos preocupa enormemente, y además tampoco hemos encontrado en análisis del presupuesto recursos que vayan dirigidos a pues el desarrollo de proyectos y de la generación de energía renovable a través, ¿no?, por actores comunitarios, por cooperativas y actores comunitarios, que es uno de los compromisos también del Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración, y tampoco hemos podido ver que haya recursos dirigidos hacia esa finalidad, por lo menos en un análisis general del presupuesto público no lo hemos encontrado, y creemos que este es un compromiso muy importante para que la generación de energía, además de generarse de manera, digamos, respetuosa con el clima, también se haga de manera respetuosa con los derechos de las comunidades y pueblos que habitan las zonas, y que también favorezca pues el acceso a la energía de estas poblaciones y el combate a la pobreza energética que existe actualmente. Entonces, bueno, hicimos una serie de propuestas al ver esta situación del presupuesto público. No han sido como aceptadas, pero bueno, yo lo dejaría aquí porque creo que ya ocupé todo el tiempo que tenía disponible para la presentación. Ahí están en las propuestas en la imagen por si tienen alguna pregunta más alrededor de las mismas. Y agradezco mucho su atención y espero con gusto escuchar a los demás y a las demás ponentes. Muchas gracias, Aroa, por compartirnos toda esta información, pues ese boletín, esta infografía muy densa con muchos datos. Nos platicaste desde cómo se está usando el presupuesto, pero también tenemos las alternativas. Me encanta que tengan alternativas de movilidad por ahí. Todo lo que nos explicas respecto al fracking también es todo un tema. Podremos usar espacios de horas para discutir acerca de las consecuencias, de las implicaciones. Y pues bueno, en este contexto de cómo se está utilizando el dinero público, del recurso público para atender las necesidades del país, ahora que estamos viendo esos huracanes en la zona del Golfo, en la zona en donde sabemos que hay mucha vulnerabilidad por diferentes razones, en este contexto, con este presupuesto, con esta visión y la realidad que estamos enfrentando a la crisis climática, agregamos la desaparición de los fideicomisos, agregamos la desaparición de algunos puntos claves que se tenían para protegernos. Entonces, ahora quisiera escuchar de Yanira,
cuáles son los impactos, cuáles pueden ser las consecuencias de esta desaparición de los fideicomisos y cómo, pues, en este contexto nos acaba de plantear de que no hay presupuesto para estos temas, aparte quitamos los fideicomisos. Cuéntanos, Deyanira, más o menos cómo puede impactar esto al mediano, largo plazo al país. Permítanme un tantito. Ya se está compartiendo, ¿no, verdad? Sí, sí la podemos ver ya. Ok. Bueno, yo voy a retomar un poco esta parte de los fondos y los fideicomisos, justo como por complemento a lo que ya había expuesto anteriormente Aroa. Voy a hacer una revisión solo en general de cómo operaban, cuál era la crítica y cuál es la consecuencia que en estos momentos se están haciendo evidentes, ¿no? Como comentaba Jorge, por las últimas inundaciones en los últimos meses. Por ejemplo, el Fondo para el Cambio Climático se viene estableciendo a partir de la Ley General de Cambio Climático en el artículo 80, por todos los compromisos que se venían dando, bueno, en los últimos años, ¿no? Principalmente buscaba captar todos esos recursos, tanto públicos y financieros, en un solo fondo para poder administrarlo con finalidades más específicas en torno al tema del cambio climático, ¿no? Esto incluía también la parte, pues, administrativa y logística necesaria para su operación. Como todo fideicomiso, este fondo efectivamente tiene un comité técnico que principalmente estaba pues compuesto por las secretarías gubernamentales, desde la Secretaría de Gobernación, pero la principal secretaría era la Secretaría de Gobierno. También las entidades estatales y demás secretarías, por ejemplo, tenían una representación en este comité técnico. Después voy a explicar un poco más cómo las funciones de los comités técnicos. Y principalmente, bueno, se enfocaba a toda la variedad de proyectos reconocidos internacionalmente para disminuir, bueno, todo el impacto del cambio climático, pero hacía énfasis, bueno, en su funcionamiento, en mitigación y adaptación. Y además conformaba dos grupos de trabajo, uno de evaluación de proyectos, cuando se salían las convocatorias, aceptaban los proyectos, se financiaban, y otro grupo que también era de seguimiento. Una revisión general de esta parte. Permíteme. En las reglas de operación, pues ponen tanto los tiempos como las limitaciones para que pudiera tener un funcionamiento. Digamos que estas reglas de operación iban aumentando en funcionalidad y se iban modificando a través del tiempo, y al igual que en las convocatorias. Para este caso del fondo hubo convocatorias, la de 2014 para implementarse en 2015. De ahí hubo continuamente cada año de 2015 a 2019. Estas convocatorias cada año iban definiendo distintas prioridades. Por ejemplo, la del 19 sobre todo, se fue para reforestación, para manglares, para zonas costeras, para áreas naturales protegidas. Y también se vinculaba con la disminución del presupuesto para las áreas naturales protegidas. Los primeros años que estaba arrancando este fondo daban prioridad a proyectos, por ejemplo, de transporte o proyectos gubernamentales que ya estuvieran diseñados. Simplemente este apoyo de financiamiento se iba para la operación en la última etapa. Ya no tenían que estar esperando por más tiempo un anteproyecto, una evaluación. Simplemente era la implementación.
Desde 2014, todos estos proyectos fueron perfeccionando las auditorías, están los balances fiscales. Quisiera comentar incluso, recuperando un poco lo que dice Aroa, se menciona mucho del fondo y de los fideicomisos relacionados con cambio climático. Sin embargo, los fondos, a comparación de los otros fideicomisos públicos o privados, representan una mínima parte. Si parte de los fideicomisos eran para subsanar algunos temas del gobierno, que aproximadamente el 90% del recurso de los fideicomisos, esta parte de medio ambiente y cambio climático era mínima. O sea, las áreas naturales protegidas en parte lo metían como que se preservaran y se conservaran a partir del Fondo de Cambio Climático, más, sin embargo, era otra denominación que, por ejemplo, en la Secretaría que las regulaba, que era la Semarnat, iba disminuyendo el presupuesto y en contraparte aquí solo daban un apoyo a un proyecto, 2, 3 en concreto. El último año solo fueron 8 proyectos en los cuales se apoyaron en esta parte, ¿no? El fondo, por ejemplo, otro de los fondos que fue eliminado dentro de todo este conjunto de los 109 fideicomisos fue el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, que también tenía reglas de operación, lineamientos que operaban con un comité interno. Toda esta información es pública con actas de sesiones ordinarias, actas de sesiones extraordinarias en caso de ver las convocatorias abiertas y los proyectos. Ahorita estoy presentando como los define la Secretaría de Gobierno. También el otro fondo, el de desastres naturales, el fondo anterior es para prevenir. ¿Qué proyectos para prevenir? Por ejemplo, como mapeo de zonas más vulnerables, y así se establecen los semáforos, por ejemplo, semáforo rojo, cuando va a haber más precipitación, cuál es la zona susceptible a mayor inundación. El anterior funcionaba para hacer toda esta radiografía y fortalecer el proceso para actuar preventivamente. Sin embargo, este Fondo de Desastre Natural o Fonden actuaba ya que sucedía el evento de catástrofe, bueno, denominada natural. Aquí esta es la definición que da el gobierno, por ejemplo, en todas las entidades federativas, en atención a recuperación de efectos que produzca un fenómeno natural. Esto considerando, bueno, que la inundación es un fenómeno natural, pero si el cambio climático es en conjunto una cuestión social que está modificando la biodiversidad y por ende tiene un fenómeno y una consecuencia natural, entonces este fondo actúa, digamos que tanto a partir de problemas naturales, pero a las poblaciones y a las zonas que así se necesitara como un mecanismo social. De igual forma, tenía reglas de operación, lineamientos y comité técnico. Ahora la crítica. ¿Cuál es el problema de los fideicomisos? Bueno, que a pesar de que había auditorías, faltaba transparencia y una mayor rendición de cuentas, sobre todo en determinadas cuestiones específicas o rubros, solo se presentan los rubros más generales. Y esto dificultaba, por ejemplo, el rastreo de recursos y cuando se solicitaba un acceso a la información, por ejemplo, de tal instancia, si el comité técnico o el proyecto estaba comandado por una sola instancia, por ejemplo, por Semarnat, a quien se le pedía el acceso a la información sobre ese proyecto, quién era el responsable. Esta es una de las partes que más ambiguas quedaban. También el marco legal solamente se restringía igual o por instituciones, pero ante la diversidad de fideicomisos y su diversidad de operaciones, pues no había un marco legal donde pudieran regularse y estar unificados. Entonces da un resultado que los fideicomisos eran diversos y complejos. Y eso dificultaba, por ejemplo, a que hubiera una redistribución, un análisis fiscal por parte del gobierno y un diagnóstico del impacto financiero, si positivo o negativo,
simplemente hasta donde se implementaba alguno de los programas que se habían visto beneficiados. ¿Qué se necesitaba como para mejorar? Aquí rescaté unos puntos generales sobre la discusión. Por ejemplo, dentro de las entidades públicas, fortalecer la parte del rastreo y de libre acceso de los datos abiertos, hacia dónde iban los recursos y de dónde ingresaban, ¿no? También la desegregación de la información, como les menciono, aparte de las auditorías, por ejemplo, las balanzas, los cortes que se hacían a lo largo del año en cada proyecto, no está desagregado ni muestra la vinculación que tenía con cada uno de esos. A partir de, que también en tema de cambio climático son proyectos a veces más específicos, a diferencia de otros fideicomisos, es de mayor fácil entender cómo es que se daba el gasto de este presupuesto, pero aún así se tenía que fortalecer la parte de la desagregación de información. También, con esto el acceso a la información de las instituciones, por ejemplo, fiduciarias o bancarias, cómo es que tenían que presentarla, qué parte es pública y en qué parte, a lo mejor por cuestiones de limitación empresarial, se consideraba como información confidencial. Se necesita también un registro de los recursos públicos. En el tema de cambio climático, principalmente los apoyos iban para vinculados a instituciones públicas con otras de investigación y algunas asociaciones civiles donde ya estaban proyectando proyectos inmediatos, ¿no? ¿Qué se debió hacer antes de distinguirlos? Pues un diagnóstico de cómo estaban operando, sobre todo entre los públicos, los privados y los mixtos. Una evaluación del cumplimiento de los objetivos en el corto y en el largo plazo para continuidad de varios proyectos. Lo que había en estos años es que cada año la convocatoria para estos proyectos variaba y entonces podía ser que fortaleciera, por ejemplo, en algún tema, en el caso de la mayor instancia educativa que generó ahí, obtuvo recursos para dar seguimiento. Una fue la UAM y también, por ejemplo, actualmente una parte de las investigaciones del Instituto Politécnico Nacional vinculadas a cambio climático. Esta parte todavía falta ver el impacto que tendrán cuando se deje de apoyar por este lado y solamente se considere que la institución a la que pertenecen es la que tiene que dar este financiamiento dentro de su gasto corriente. Evaluación en impacto por sectores, por ejemplo, en investigación, operación gubernamental. Priorizar la continuidad de los proyectos a donde haga falta, ese no hay una evaluación, cuáles serían los que quedarían desprotegidos y cuáles son los que necesitaron en todo momento un apoyo y no lo obtuvieron. Mecanismos de sustitución de financiamiento, estos fondos fueron eliminados y solamente se dice que el gobierno es el que ahora va, o la institución a la que corresponden, sería quienes apoyaran, pero no dicen los mecanismos de financiamiento, por ejemplo, en algunas asociaciones civiles que vinculan no solo la parte gubernamental, sino de investigación vinculada a alguna institución pública o alguna universidad. Indicadores de evaluación jamás se han mostrado en el seguimiento en cumplimiento. Esto falta por parte de la evaluación para que no se repitan por las diversas instituciones, ¿no? Ya no es cuestión solo de quien implementa el proyecto, sino quien lo está respaldando y evaluando. Además de un seguimiento de las auditorías, porque solamente se hace como una auditoría por proyecto y por anualidad, pero no en el conjunto de todos los fideicomisos. Consecuencias, por ejemplo, ya las estamos viendo, dos ejemplos que han sido como de los más grandes este año, pero bueno, hay otros de los cuales parece que pueden ser más pequeños, pero no son tan evidentes, ¿no? Y, por ejemplo, la desaparición del Fonden se ha considerado que impacta el desarrollo económico del país por zonas y sobre todo las zonas más vulnerables.
por ejemplo, la falta de recursos ante desastres ya en este año, por ejemplo, la tormenta tropical Amanda y Cristóbal por Yucatán dejó consecuencias de 4.297 millones de pesos y el Fonden solo le aportó, eso fue hace 3 meses, 200 millones de pesos y principalmente para la población más empobrecida por vivienda inmediata, pero para la continuidad de todo lo que necesitaban y las secuelas, incluso en infraestructura, no hay mayor recurso, ¿no? También, bueno, aquí uno de los argumentos era que se utilizaba para la caja chica, que se vendían materiales más elevados en el precio y entonces, bueno, desde presidencia se dijo que no se iba a dejar de atender a las personas. Sin embargo, aquí estamos viendo que las consecuencias han sido lo contrario. Solo voy a remitir a 2 casos. Tamaulipas, se solicitó la declaración de emergencia y desastre y entonces llegó el recurso por parte del Fonden por las lluvias de Hanna, bueno, en Reynosa, hizo que se desbordara la presa y el recurso llegó después de un tiempo, llegó en menos cantidad de la establecida y aún todavía no han podido reparar ni apoyar a toda la población, pero aún así el recurso fue, digamos, un poco más efectivo y acelerado que en el caso, por ejemplo, de Tabasco que actualmente estamos viendo, ¿no? Se priorizó, por ejemplo, ya no hubo un comité técnico que evaluara la ejecución del recurso de un fondo, sino que ahora la decisión de decir desviar el agua para que no inundara Villahermosa, Tabasco, hizo que desembocara en poblaciones pequeñas y muy vulnerables. Entonces, esa decisión no fue decidida por un comité técnico con información y que puede sugerir disposición del recurso, sino que fue una decisión política y que también ahorita se está dando muestra de que no están llegando los recursos para los damnificados. Bueno, ¿qué está pasando en la sociedad civil? Esto es como muy general. Todavía ahorita hay una gran, digamos que desinformación, pero ya se está estableciendo, por ejemplo, juicios sobre responsabilidad ambiental, juicios de acción colectiva por daños comunes de más de una persona, pero que también se pueden evidenciar desde un solo caso. Por ejemplo, medio ambiente y entorno adyacente, esto quiere decir a grandes comunidades y en zonas amplias. En cuanto a tema de derechos humanos, por ejemplo, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, nada más como para ir concluyendo, es importante porque se tiene que explorar qué otros mecanismos como sociedad civil se pueden utilizar para exigir garantía de derechos, en este caso de los derechos humanos, cuando hay una limitante en la normatividad o en la legalidad. Y bueno, con esto yo añadiría la parte de la ratificación que se acaba de hacer hace unos días del Acuerdo Escazú, donde ya compromete al gobierno entre varias cosas a brindar información a la población sobre medio ambiente y participación, aunque la radiografía de medio ambiente puede ser amplia. Aquí sí, al ser un tratado vinculante en el cual ya firmó y se compromete el gobierno, entra en vinculación para reforzar toda la legislación mexicana. Y bueno, otra parte también de la sociedad civil justo es toda la movilización climática como Fridays, como otras organizaciones, ONGs de la sociedad civil que han hecho críticas y han hecho no solo críticas, sino también añadiría propuestas de cómo hacer desde una declaración de emergencia climática y cómo se necesita en puntos importantes el apoyo o el financiamiento para este tipo de recursos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Deyanira, por comentarnos acerca de todo este tema de los fideicomisos y cuáles son las potenciales consecuencias
cómo el discurso y la realidad ahorita, desafortunadamente por los huracanes, estamos viendo, no se está materializando la ayuda necesaria. Y pues bueno, ahora para tratar de enfocarnos en las soluciones y qué sí se puede hacer y qué se ha hablado desde la sociedad civil, cuáles son las recomendaciones, me gustaría darle la palabra al doctor Carlos Muñoz Piña para escuchar un poco acerca de la propuesta que viene desde WRI y muchas otras organizaciones que sé que colaboraron en esto, incluyendo jóvenes, para escuchar esto de la revolución sostenible que proponen. Adelante, doctor, lo escuchamos. Perfecto. Bueno, primero comenzar diciendo que me gustó mucho la presentación tanto de Aroa como de Yanira, analizando el presupuesto, lo que entró en petición de ingresos y cómo va a ir, cómo se va a ir gastando. Y la parte de los fideicomisos que cambió radicalmente y nos pone en otro nivel de juego. En este caso, lo que les voy a estar platicando en los siguientes 15 minutos es sobre los diálogos que tuvimos bajo el título de Revolución Sostenible. La idea era platicar con personas del sector público, del sector privado, de las organizaciones civiles, para decirles qué veían como una solución a las crisis que confluyen. La crisis de salud por la pandemia, la crisis económica que genera y la crisis climática. Y la forma en la que nosotros lo veríamos sería así. En el diálogo nos estuvimos centrando sobre qué papel tendría que tener el sector financiero para facilitar esta salida. Y la clave, o ya me gustaría comenzar con el final. La clave en todo esto se trata de cómo se arman los proyectos que van a mitigar el cambio climático, que van a permitir adaptarnos al cambio climático. ¿Cómo se van armando? ¿Cómo se calculan los costos a lo largo del tiempo? ¿Cómo se calculan sus beneficios? Tanto los beneficios que generan de manera privada como los beneficios que generan de manera social, ambiental. Y haciendo las cuentas de los proyectos, haciendo una buena planeación de proyectos, es que el financiamiento llega a ellos. Y van a ver la diversidad de temas que fueron discutidos. Lo primero es que se habla de una recuperación verde. La idea de salir de la crisis de la pandemia, de la recesión generada por la pandemia de COVID-19, tiene que tener una recuperación, y la idea es que si nos vamos a recuperar, que nos recuperemos pensando en la economía del mañana, en una economía verde. Ya en Europa y ahora en Estados Unidos se habla de un nuevo acuerdo ecológico, de un Green New Deal, una nueva forma en la cual el gobierno, los gobiernos europeos y el gobierno norteamericano intervienen activamente en la economía, generando un nuevo acuerdo, una nueva forma en la cual, a cambio del apoyo, las empresas reaccionan de una cierta manera, se modernizan, se vuelven más sustentables, y el financiamiento de todo esto está ocurriendo con acuerdo de las personas, de las y los ciudadanos, en el marco de un acuerdo justo, es decir, compensando a los grupos que son afectados por las nuevas reglas o por los nuevos caminos que se toman. Un buen ejemplo de eso es si se reduce el papel que tiene el carbón mineral en Europa Central para generar electricidad y se mueven rápidamente hacia viento y sol como fuentes de energía. Las personas que trabajaban en las industrias fósiles, las industrias del carbón, tienen una salida, es decir, no son solamente abandonados, no solo se contrae el empleo, se cierran sus minas, sus termoeléctricas, sino se les dan opciones de salida, opciones de reentrenamiento, opciones de retiro. Es decir, nunca se les deja en ningún momento a las comunidades, las familias, las personas que están trabajando en estas industrias que son sacudidas por los nuevos acuerdos económicos que impulsan una economía verde. Esta es la idea del pacto social. Y pueden ver en la siguiente lámina, en esta, el análisis de un grupo de economistas en Oxford que se pusieron a comparar distintos paquetes de política, diciendo, si va a haber un estímulo verde, si el gobierno va a gastar ahora para echar a andar de nuevo la economía que estaba pasmada o detenida o cohibida,
por los cierres de actividad económica, por las restricciones, bajo el peligro de que se quedara trabada mucho tiempo, de que la recesión fuera a ser muy profunda, la idea de que el gobierno gaste en estos momentos para echarla a andar y que permita una recuperación más rápida del empleo y de la actividad económica. Bueno, ¿en qué se gasta el dinero? Y hacen una lista de áreas. Y aquí pueden ver ustedes desde inversión en salud, en educación, inversión en infraestructura de conectividad, inversión en áreas verdes, infraestructura verde, respuesta ante desastres, gastos de investigación y desarrollo en general, o gastos de investigación y desarrollo orientados a generar tecnologías más limpias, y los acomodan. Lo primero, le preguntan a grupos de expertos y ven cuántos los acomodan o cuántos dicen que estas medidas funcionarían muy bien para dos cosas: la reactivación económica y la reactivación verde. La velocidad con lo que lo hacen está en color azul. Puede ser azul oscuro, es decir, muy lenta la recuperación. Toma tiempo para que se transmita eso, ese gasto público que se transmite en la actividad económica. O puede ser muy rápida. En el momento que lo ponen, lo echan a andar, ya ocurre. Y, por ejemplo, si se va a construir infraestructura de conectividad, nuevas, vamos a pensar nuevos tranvías eléctricos dentro de una ciudad, inmediatamente ese dinero al gastarse está generando empleo. Es la gente que va a estar montando los trenes, haciendo la infraestructura, metiendo la tecnología. Es decir, luego reacciona la economía cuando se gasta en ese tipo de cosas. Si se gasta en investigación y desarrollo, puede ser mucho más lento. Están empezando, son pocas personas muy especializadas que están inventando una nueva batería eléctrica o una nueva forma de transmitir o una forma de consumir menos combustibles fósiles. En el momento que lo están haciendo, bueno, tomas tiempo en el cual hace eco en la economía en generar una nueva demanda de trabajo en gran escala. Y pueden ver ustedes en la gráfica de la derecha esos diferentes círculos. Entonces, las más lentas son justo los gastos en investigación y desarrollo. Las más rápidas son estos gastos en infraestructura. Y hay algunos, por ejemplo, la educación sí tiene un multiplicador de largo plazo, nos funciona muy bien, pero tiene un impacto climático potencial moderado. En cambio, si se está invirtiendo en la infraestructura de energía limpia, se están desplegando más energías limpias o transmitiendo mejor, bueno, tiene un gran impacto ambiental y a la vez una recuperación de mediano plazo, es decir, se gasta y tiene un efecto mayor que el promedio intermedio. Entonces, ¿cuál de estas diferentes letras, en cuál de estos cuadrantes escogeríamos? Bueno, lo ideal sería estar en el cuadrante de hasta la derecha, muy rápido el multiplicador con muchos efectos ambientales positivos. No hay tal cosa, no hay nada justo en esa esquina, pero dentro de lo que está en el cuadrante de superior a la derecha son puras buenas inversiones, cosas que nos traen beneficios a corto o mediano y largo plazo y que expanden la economía y ayudan a que esa expansión de la economía sea más verde. Ahora, las conclusiones en los paneles que tuvimos con expertas y expertos en la materia nos decían, bueno, ¿qué es lo más importante? Bueno, es una transición energética que ayude a que la economía se recupere y que mejore la calidad de aire para que tengamos beneficios locales y que a la vez reduzca nuestra huella de carbono y México pueda cumplir con los compromisos que hizo en el Acuerdo de París. Mecanismos de financiamiento, que dinero fluya a que sea fácil adaptar estos elementos bajos en carbono. Que sea una recuperación ambiental y socialmente justa y el sector financiero, tanto público como privado, proveyendo esos mecanismos. La idea de que puede haber un mecanismo para que los proyectos importantes ocurran de cualquier escala es fundamental. Si un hogar quiere poner paneles solares, que haya un banco que le dé un crédito para eso. Si una familia quiere comprar un auto de menores emisiones o de cero emisiones, que exista un crédito para hacerlo, pero si una ciudad lo quiere hacer para que su flotilla de camiones sea eléctrica, que también hay un financiamiento para la ciudad. Si barcos quieren tener pesca más responsable y a la vez eficiente, que haya un crédito para que puedan acceder a ello y pagarlo.
La clave, como dije al principio, se trata de armar muy bien los proyectos, de ver, se gasta ahorita, se cambia el equipo para hacer un equipo más eficiente, ¿en cuánto tiempo lo recuperamos? 5, 7, 8 años, ¿a qué tasa de interés? ¿Cómo se va repagando? Y si esos proyectos que son rentables en lo privado generan menos gasto en combustibles fósiles, pues es parte de del flujo que luego va a ayudar a pagarlo. El crédito se paga con lo que te vas ahorrando de lo que ya no gastas en energía y en lo que ya no gastas en energía fósil. Las panelistas que me antecedieron ya estaban mencionando desde cosas de pequeña escala, paneles solares o calentadores solares de agua. Tienen periodos de recuperación relativamente cortos, 7, 8, 9 años. Entonces, el dar que haya crédito para todas las personas y todas las empresas que lo quieran hacer es fundamental. De esa manera, si ya es rentable, si las cuentas de la familia, si las cuentas de la pequeña, mediana empresa ya salen en términos de que sí les conviene, tiene que haber alguien dando un préstamo. Y para que haya un préstamo tiene que haber historial de crédito, una garantía, respaldo, todos esos otros mecanismos que harían que una cosa que sí o sí les va a convenir a las familias y a las empresas hacer, ocurra. Porque no es un desperdicio de oportunidad. Si ya hay cosas rentables que van a hacer que reduzcamos la huella de carbono, esas son las primeras que se tienen que hacer. Ya luego vendrán otras en las cuales se gaste más o que no se recupere el 100% de la inversión y que socialmente digamos, bueno, aunque se recupere el 95% de la inversión, el otro 5% lo hacemos de los impuestos que se pagan, se hace con el gasto público, es decir, se cubre eso que falte para, pero existen tantos que ya son rentables que la idea es no detenernos y que sean esas las prioridades de financiamiento. Muy bien, ¿qué retos vemos en esta transición energética? Bueno, primero, necesitamos mitigar los riesgos de la transición energética. En buena parte, el rechazo o el regreso a los combustibles fósiles es que la transición energética estaba siendo complicada. La forma en la cual el empleo de las termoeléctricas se percibe como una amenaza, retirar termoeléctricas viejas que sean poco eficientes, que quemen combustóleo o que utilicen tecnologías ya obsoletas, la única resistencia que hay para cerrar algo que ya se está perdiendo el dinero. Recuerden que el lado positivo que es que todo lo que ya es rentable y sustentable tenga financiamiento. Bueno, todo lo que no es rentable y no es sustentable, que se vaya retirando y que se retire de una manera justa. Ese era otro de los argumentos. Que exista una forma en la cual existe un cambio gradual. Y eso, analizarlo, y eso implica meterse a todos los campos donde Aroa nos mencionaba en gasto público en las empresas productivas del Estado. Bueno, ¿qué 4 líneas de solución salieron de esta discusión? Bueno, la primera, que los estímulos financieros existentes reactiven la economía y sea de una manera oportuna y asertiva, es decir, los instrumentos que ya hay, aprovecharlos. Es interesante que varios de la banca privada y la banca multilateral, la banca internacional, decían, existen oportunidades que no están siendo aprovechadas todavía. Están ahí los recursos y simplemente no se están armando los proyectos para hacerlo. El gran esfuerzo, mi mensaje, si se quieren quedar con un solo mensaje de mi plática de hoy, es armar los proyectos es la parte más importante. Hacer las cuentas es lo que atrae el financiamiento. Las fuentes están allá y lo que escuchamos en la mayor parte de ellas están esperando que lleguen los proyectos para hacerlo. Pero recuerden que la clave es hacer las cuentas y luego saber que va a haber un retorno, un regreso de la inversión, porque si es un estímulo financiero, si es una inversión, tiene que haber una fuente de ingresos que la acabe de pagar. Entonces, si una ciudad va a cambiar a autobuses eléctricos, tiene la tarifa que va a cobrar por la cantidad de personas que lo van a utilizar, es suficiente para pagar el préstamo con la tasa de interés a la cual haya sido dado los autobuses eléctricos. Buena parte es buen manejo. Tiene que haber una tarifa justa, razonable, que permita el retorno o que la ciudad genere ingresos de otras cosas, del impuesto al predial, y que luego lo canalice a transporte público. Es decir, tiene que haber una fuente de regreso para que eso se pague.
sí se pueden hacer programas específicos y un ajuste presupuestal al gasto, es parte de lo que Aroa nos estuvo comentando. Y sí, y si a nivel federal esto ya quedó amarrado, siempre hay que pensar en la siguiente ronda de presupuesto de egresos de la federación o la siguiente ley de ingresos. Son año con año que se sacan y entonces año con año hay la posibilidad de influir para que sean más verdes. Si en un año particular, en este es la emergencia sanitaria y trae el impulso a energías fósiles como lo estábamos viendo, bueno, eso puede estar cambiando, puede ser influido año con año. También, por otro lado, los presupuestos de los gobiernos estatales son muy importantes y los presupuestos de los gobiernos municipales también para adaptación al cambio climático, para hacer más resiliente contra las inundaciones, contra las sequías, para tener mejores ciudades. Todo eso son oportunidades de espacios de innovación y de acción. ¿Qué es lo que mencionaban sobre los mecanismos financieros verdes? México empezó con un bono de desarrollo sostenible, es uno de los primeros y vale la pena ver qué tiene detrás. El acuerdo, el bono que sacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recientemente y ver cómo eso se conecta con la transición justa, que que tenga muchos componentes verdes, va a ser función de estar observando, ver cómo se va gastando, influyendo en que sea lo más rentable y lo más sustentable. Y luego también el sector privado, que rigiéndose muy claramente por una rentabilidad privada, ciertamente pone los fondos para decir si hay rentabilidad de ir ahorrando, hacer intervenciones de eficiencia energética menores o mayores, cambios tecnológicos, están ahí. Y ahí hay dos mecanismos que hay que consolidar y otros a innovar. El primero es el impuesto al carbono. El impuesto al carbono se pagan varios centavos más por litro, por tonelada de combustibles fósiles, todos menos el gas natural hasta el momento, y incrementarlo. Si México gasta más para recuperarnos de el gobierno de México gasta más para recuperarnos de la recesión de la pandemia, si hay una expansión del gasto para atender desastres naturales, expandir los ingresos, hacer que crezcan los ingresos, cobrándole a las energías fósiles, es la forma de financiar el gasto más sustentable. Porque lo que estamos es mandando una señal económica se deben ahorrar los combustibles fósiles porque son más caros, porque llevan un impuesto y gastamos en lo verde. Entonces, cobrarle impuestos a lo fósil para gastar en lo verde es una de las claves y México ya tiene uno de los elementos, ya tiene México y Colombia tienen ya impuestos al carbono que pueden crecer con decisiones del Congreso. El mercado de carbono es otro, en el cual la industria de las empresas que tienen altos consumos de combustibles fósiles, además de estar pagando su impuesto al carbono, como corresponde a todos y a todas, desde chicos, medianos y grandes empresas, consumidores individuales, familias, todo el mundo cuando paga la gasolina, cuando paga el diésel, toda la empresa cuando compra gas LP, todos están pagando una pequeña parte de impuesto al carbono, que es la que decimos que debe crecer. Pero además van a tener que cumplir con una limitación total de emisiones, que tiene que ver con el crecimiento normal que se hubiera esperado de la huella de carbono al crecer la industria de aquí a el 2025, de aquí al 2030, es decir, la trayectoria que llevábamos se va a apretar. Las metas son más chicas que lo que hubiera seguido si se hubiera crecido al 3% las emisiones y las empresas tienen que cumplir con ello. Esa es una fuente de financiamiento importante porque las empresas pueden o podrán reducir su huella de carbono con inversiones en tener la misma producción o mayor producción con un menor consumo, ser más eficientes, reducir su huella de carbono manteniendo el empleo y la riqueza y la productividad. Y eso va a valer la pena hacerlo porque va a haber un precio al carbono en el mercado de estas emisiones, de ese tope de emisiones. Conforme empiece a madurar el mercado de carbono en México, ese precio se va a empezar a levantar en el mercado secundario, lo estaremos viendo en la Bolsa Mexicana de Valores, lo vamos a ver reflejado en mercados secundarios y esa es una señal para invertir.
en la cual, si existen los offsets en materia forestal, va a poder haber inversiones que capturen en los bosques el carbono que las empresas ya no van a emitir, o empresas que unas inviertan fuertemente en las reconversiones productivas grandes y con eso le permitan cumplir sus metas a las empresas que están esperando hacerlo años después. La idea es que en general la huella de carbono de México no crezca a la velocidad que iba a crecer, sino que crezca más lentamente. Y con eso se cumplirían por lo menos las contribuciones acordadas en París, las mínimas incondicionales que México prometió. Ya creo que esas son las 4 lecciones importantes que tenemos y tuvimos en esta serie de conferencias que los invitamos a visitarlas cuando quieran. Están en la página de wri.org.mx. Ahí pueden ver cómo la Secretaría de Economía decía, apoyo a las cadenas de valor para la exportación. Si Estados Unidos se empieza a mover hacia una dirección más verde, empiezan a poner regulaciones más estrictas, por ejemplo, entre los autos cada vez más eficientes y cada vez más autos híbridos y más autos eléctricos. Bueno, si México quiere ser parte de ese comercio internacional con Estados Unidos y con Canadá, tiene que empezar ya a producir esos vehículos que se van a estar comprando ahora y que se van a comprar después cuando las restricciones ambientales crezcan en nuestro principal mercado para la exportación. Esa idea de estar preparados hacia la economía verde impulsada por Europa, impulsada por Estados Unidos, tenemos que estar listos. Y Secretaría de Economía tiene muy claro que eso es importante. Entonces, cadenas de valor enverdecidas por la demanda y por el empuje local. Estas dos son clave para la Secretaría de Economía. La banca privada nos habló de adaptación, habló cómo los seguros que aplicaron los hoteles en Cancún ante el huracán, ante uno de los huracanes recientes, pagaron un seguro para permitir una recuperación económica rápida. Entonces, si una zona es más resiliente, si tiene bien protegidos sus manglares, si tiene bien protegidos sus ecosistemas costeros, es más barato asegurarlo, porque sabemos que el golpe de un desastre natural va a ser menor si la naturaleza está en su sitio, si hay una solución basada en la naturaleza, como también pueden encontrar en los documentos en WRI. En eso el Banco Interamericano de Desarrollo dijo, claro, soluciones basadas en la naturaleza, invertir en la naturaleza para proteger la actividad turística, para proteger la infraestructura, para dotar de agua, para limpiar el agua residual, todas esas soluciones basadas en la naturaleza que previenen desastres, que previenen gastos o que con la naturaleza nos hacen más productivos. Dicen, hay recursos, existe líneas de crédito disponibles solamente, y recuerden el único mensaje de esta plática es, tienen que estar listos los proyectos, preparados para recibir el financiamiento. Banca privada, banca multilateral dicen, tenemos productos nuevos, solo acérquenos, tanto para adaptar, prepararnos para el cambio climático inevitable que llegaría, y por otro lado para mitigar, hacer que sea menos duro el cambio climático que eventualmente llegaría. Y eso con la acción global, con la acción de todos los países, todas las regiones. Y luego también tenemos desarrollos importantes, hablaron del Fondo Verde Climático y otros fondos también multilaterales que empiezan a crecer y lo que dicen es, necesito ver buenos proyectos, necesito, si hay una ciudad o hay un estado que va a cambiar su flotilla, aquí hay recursos para hacerlo. ¿Qué es lo importante ahí? Ser dignos de crédito. Si un gobierno estatal tiene buenas finanzas públicas, entonces califica para pedir un préstamo. Y esa capacidad tanto de hogares, pequeñas, medianas, grandes empresas, gobiernos municipales, gobiernos estatales, hasta gobiernos nacionales, la capacidad, el mostrar que pueden pagar los créditos es una parte muy importante en la que hay que trabajar. Y sobre todo porque así como hay una oferta para financiamientos verdes, hay financiamientos para actividades no verdes o que siguen usando las mismas tecnologías de antes o van pensando en la economía fósil de antes. Competir por esos fondos va a depender de qué tan buenos sean los proyectos. El impuesto al carbono y otras de las medidas como el mercado de carbono hacen más rentables los proyectos verdes. Bueno, entonces, proyectos bien preparados, señales de mercado y el financiamiento estará listo. Esas fueron las conclusiones que tuvimos en financiamiento sustentable. Muchas gracias, Jorge. Regreso la palabra para que ya entremos a preguntas y respuestas. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Estuvo muy interesante todo lo que platicó, sobre todo
Me encanta que se haga la conexión entre diversos temas, entre diversas cuestiones. Quisiera hacer una pregunta rápida antes de que se salga de la presentación. En esta gráfica respecto al estudio de los economistas hecho por Oxford, nos presentan diferentes acciones. Veo que esta es una versión, digamos, simplificada, porque había más en el estudio original. Pero ahora que mencionó este tema de 1, precio al carbono y 2, de justicia, había una esfera muy importante o para mí muy importante socialmente hablando, que era regresar dinero a las personas, una especie de ingreso básico universal, un estímulo a cada persona, a cada ciudadano. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo un estímulo de $1,200, si mal no recuerdo, un cheque a las personas, pero los economistas lo ponían como potencialmente negativo en el impacto ambiental. Quería preguntar si era viable, posible, tener algo así, con un precio al carbono, siguiendo los lineamientos, por ejemplo, que pone el Banco Mundial en su alianza para... ¿Te refieres para México, Jorge? Para México, exacto. ¿Cómo podría funcionar una medida por el estilo y cómo se podría hacer más verde? Bueno, México tiene transferencias a hogares, pero son muy focalizadas. Desde que había programas con buenas reglas de operación como Oportunidades Prospera, es decir, programas que estaban focalizados porque sabían cuál era el nivel de ingresos de un hogar y solamente esos hogares por abajo de la línea de pobreza les hacían transferencias y condicionadas a cosas muy sencillas, que los niños fueran a la escuela, que la gente fuera a las clínicas de salud. Los programas que los sustituyeron en la actual administración tienen reglas de operación menos claras. Algunas creo que no tenían reglas, sino hasta muy recientemente, que vamos a decir que tienen fallas de focalización, no van a dar solamente a las personas con mayores necesidades, aunque en general es tan profunda la pobreza en México que un programa hasta con problemas de administración tiene buenos efectos. Los programas que en México ya ocurren, ya están haciendo esas transferencias, solamente se los van dando a los hogares de menores ingresos. ¿Y de dónde vienen esos fondos? Pues vienen de la recaudación general, de lo que se paga por IVA, del impuesto sobre la renta, y 7,000 millones de pesos de ese presupuesto nacional vienen del impuesto al carbono. O sea, México ya está generando 7,000 millones de pesos. Si lo duplicáramos, claro, tendríamos 14,000 millones de pesos y estaría muy bien. Sería un poco más cara la gasolina, el combustible, el gas LP, el carbón mineral, el coque de petróleo, serían un poco más caros, no mucho más caros, pero serían un poco más. Y de todas formas podríamos gastar bien, tanto hacer transferencias individuales como gasto estratégico. Parte de lo que ya mencionaban de Yanira y Aroa era si gastas en tener una buena línea de conducción eléctrica de las zonas eólicas en Oaxaca hacia la industria manufacturera del centro del país y tienes una buena línea y llega rápidamente esa electricidad producida por el viento allá a los centros de manufactura, entonces es dinero muy bien invertido. Transferencias individuales, inversión estratégica, que haya esta idea de transporte masivo en las grandes metrópolis que mejoran la calidad de aire y la productividad en la ciudad en lo inmediato. Y la huella en el largo plazo también es una buena inversión. Hay muchas ideas de buena inversión, la que mencionas tú es una de ellas. Transición justa en México y en otros países de Latinoamérica tiene que ver más con las empresas o con los espacios que se achican. Es decir, si tú pones a todas las termoeléctricas de la CFE, de la más vieja a la más nueva, de la más eficiente a la menos eficiente, obviamente te convendría ir sustituyendo las más ineficientes, las menos productivas, las que producir electricidad nos saldría en 3 pesos por kilowatt hora y cambiarlas por quitarlas, retirarlas a tiempo y tener una cuarta subasta eléctrica en la cual compraras electricidad a comunidades y empresas privadas asociadas, generando energía eólica o solar a $1 del kilowatt hora, sería muy rentable. La parte de la transición justa es qué pasa con las trabajadoras y trabajadores que están en esa planta que vas a retirar. Esa idea de cómo va la sustitución gradual, creo que en México es la más importante. Las transferencias individuales son buenas y claro, si el subir el precio del diésel
10 centavos con un poco más de impuesto al carbono, haría que subiera la tarifa de transporte público, porque de camiones que utilizaran diésel, por ejemplo, y eso subiera en, vamos a decir, 10 centavos, sería menos, sería como 1 centavo, pero imagínate que subieran 10 centavos, bueno, que las transferencias a los hogares de menos ingresos cubrieran esos 10 centavos por cada uno de los viajes. ¿Hace sentido? ¿Es una forma de compensarlo? ¿Puedes calcular cuál es el impacto de una y de la otra para dejar a la gente aún mejor que antes? Pero es multidimensional el pensar en una transición justa y tiene muchas escalas, no solo la individual. Muchísimas gracias por esta aclaración. Respecto a eso, es una duda que traigo y un tema que creo que da mucho de qué hablar, el tema del precio de carbono, la transición energética justa. Muchas gracias por aclararlo brevemente. Ahora nada más, nos quedan algunas preguntas que seleccionamos previamente del público, de también la sesión anterior. Sin antes de avanzar, quiero aclarar, Aroa nos tuvo que dejar el día de hoy, tenía otro compromiso y creo que nos pasamos un poquito del tiempo, pero la verdad yo estaba tan fascinado escuchando las presentaciones que no quería cortarles la inspiración, pero entonces las preguntas que tenemos seleccionadas irán dirigidas a Deyanira y al doctor Muñoz, como vayan viendo quién las quiera responder, estaría perfecto, pero paso entonces a la primera pregunta, que es acerca de cómo pueden actores no gubernamentales acceder a fondos o financiamiento climático. No sé, Mira, adelante. Carlos, si quieres contestarlas, que vi que querías. Sí, Bueno, arranco si quieren yo. La clave en este caso es si una organización civil o una asociación público-privada quiere conseguir financiamiento, lo más importante es hacer las cuentas. O sea, hacer las cuentas del proyecto. Le llaman en inglés pipeline, que la tubería del proyecto, el de cómo va armándose. Yo lo que digo es que es muy sencillo. Lo primero que tiene que hacer la organización es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿En qué se invertiría y cómo se recuperaría ese dinero a corto, mediano y largo plazo? Armar el proyecto muy bien, que salgan las cuentas, que sea muy realista, que tengan escenarios, que si las cosas van bien, si las cosas van mal, si la tasa de interés es 9% o 11%, hacen los cálculos, lo tienen listo y entonces literalmente ya salen. Y al contrario, un proyecto bien armado va a haber instituciones financieras peleándose por tenerlo, en vez de ustedes tener que andar buscando financiamiento en diferentes lugares. Entre mejor armado esté el proyecto, más probabilidades de éxito tiene. Fondos nacionales e internacionales hay. En el momento que lo tengan armado, pueden acercarse a WRI México y ya ahí puede haber un diálogo para decirles lo que sabemos nosotros sobre los fondos, están por aquí, por allá, nacionales, privados, públicos, etc. Ahora, los proyectos que ustedes hacen los cálculos y no son rentables, de por sí, calculen cuáles son los beneficios que están generando y quién los estaría recibiendo. Y eso puede ser para financiamiento a fondo perdido o inversión de gobiernos nacionales o estatales o municipales. Por ejemplo, recuperar un humedal que evitaría que se inundara una zona residencial está generando un valor, pero no se recupera ese valor inmediatamente. Hacer el cálculo y platicar con la Secretaría de Vivienda del gobierno estatal o con la Asociación de Colonos o el fraccionamiento o hablar con la organización del barrio y platicar de cómo las cuentas salen de un lado y del otro y quién, en ese momento se vuelve una solución basada en la naturaleza y se van a buscar. Entonces, el único consejo y el principal es hagan las cuentas bien, sean robustos en su análisis y preséntenlo de una manera clara y convincente. Y eso abre las puertas. Muchas gracias por esta respuesta. Creo que entonces el enfoque es a también crear espacios y talleres, capacitaciones para desarrollar las habilidades, para poder desarrollar estos proyectos tal cual como lo describe. Me parece excelente recomendación. Deyanira, ¿hay algo que quieras agregar respecto a esta pregunta o prefieres pasar a la siguiente? No, bueno, muy bien la propuesta. Creo que Carlos ya lo tiene bastante
también avanzado porque está en toda esta red de organizaciones que generan el financiamiento. Yo solo añadiría que justo es que falta esa parte de la evaluación de cualquier proyecto, por muy pequeño que sea, desde la sociedad civil a algo más armado, es que se incorpore dentro del lado de la cuantificación financiera esta parte como del costo social o del impacto, ¿no? Que no solo se vea como el resta en el costo, sino que también como una inversión que va a generar un beneficio. Y gran parte de cuando se presentan este tipo de proyectos no se incorpora como una parte de los indicadores sociales, no verlo como el negativo, sino ponerlo en la parte del positivo. Y desafortunadamente en México como que todavía no ven positivamente que se incorpore de esta forma, ¿no? Estos indicadores, solamente hay que empujarlo y hay que incentivar que cualquier proyecto, sin importar el tamaño, no se desestime y se ponga la ventaja ahí, ¿no? Entonces, se tiene que hacer un cambio de cultura, o sea, ahora sí que como sociedad civil, mostrarle a aquellos que van a dar los recursos, por ejemplo, aceptar este tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, allí, como Deyanira dice, en Estados Unidos, cuando se hace el análisis costo-beneficio para un proyecto de infraestructura, son las puras cuentas del costo y el beneficio. Cuando se hace en Inglaterra, existen reglas para que tomes en cuenta cuánto estás ahorrando de carbono y cómo estás beneficiando a las familias de menores ingresos. Y esas son simplemente reglas de análisis costo-beneficio. Lo bueno es que Hacienda en México y Secretaría de Economía, especialmente la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, tienen ya reglas para eso. Es decir, si cuando tú estás presentando un proyecto, incluyes qué le pasa a la huella de carbono, qué le pasa al impacto social, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la Secretaría de Economía y si le toca a la Secretaría de Hacienda, claro que toman, y todos los bancos, claro que lo toman en cuenta. De nuevo regresamos al punto, hacer las cuentas, nos las pidan o no, hacer las cuentas y con eso presentar los proyectos es lo más importante. Bueno, nada más justo añadiría como, sí hay este tipo de ejercicios, pero también creo que están poco vinculados, ¿no? O sea, aunque no lo pida, hacer el ejercicio dentro de cualquier proyecto de cualquier tamaño del costo-beneficio, pero empujarlo para dentro de las estadísticas y cuentas nacionales tengan ese reconocimiento, porque también la cuantificación en cuentas nacionales está muy fragmentada. No se pueden comparar unas a las otras y cuando se registra, pues solamente se registra una, pero no otras con otras metodologías como muy ricas, ¿no? Que pueden fortalecer los procesos. Eso es tanto como el INEGI, como la gran institución que hace un resumen de varias estadísticas a nivel nacional con una metodología y unos criterios específicos, recoge muy poco y rescata la gran riqueza que ahorita se está desarrollando, como tú dices, efectivamente a nivel internacional, ¿no? Nada más. Híjole, muchas gracias a ambos por expandir en la pregunta y los detalles de algunas de esas cuestiones que muchas veces no se toman en cuenta efectivamente o no se ven o no se saben. Quisiera seguir con otra de las preguntas que tenemos, que es acerca de si consideran que se favorecen más las acciones de mitigación por sobre las de adaptación, ¿por qué o cómo podría cambiar hacia un balance que consideren más óptimo? Adelante, Deyanira. Gracias. Lo que pasa es que yo consideraría que la parte de la mitigación se vincula mucho a los proyectos más en el corto plazo. Y, por ejemplo, siempre cualquier proyecto, bueno, me voy a remontar a las manifestaciones de impacto ambiental. Cuando se hace esta parte del análisis, hacen la propuesta o contrapropuesta y la incluyen diciendo que si van a deforestar en una parte, en otro lado van a volver a plantar árboles, pero no dicen específicamente, ¿no? Solo lo ven como en el corto plazo, es un impacto muy ambiguo y abstracto.
y ahí se ha reducido, y entonces es lo que dicen, ya eso nos da una cuantificación que se puede meter dentro de un inventario de gases de efecto invernadero porque se están reduciendo, se están mitigando. Lo que yo vería con parte de la adaptación, más allá de, bueno, las críticas al término que tiene como adaptarse ante estos cambios que ya están sucediendo, es que es un poco más a largo plazo. Y con lo que se ha discutido aquí en la mesa es por parte del presupuesto. No sé, un ejemplo que yo veía de todos los proyectos que revisé como de fideicomisos y demás, era de que eran a corto plazo o ciertas implementaciones y cosas muy, muy rápidas, pero justo también lo mencionó Carlos y mencionó Aroa, o sea, ¿dónde está esa parte del presupuesto a lo largo de los años para tener una continuidad, no solo del financiamiento, sino la implementación y que tengan continuidad, porque si no, entonces nada más hacen un proyecto con una propuesta de mitigación, pero ¿en dónde está el largo plazo a 3, a 6 años, a 10 años, tanto en el descuento de la tasa de interés, por ejemplo, ¿no? Para un financiamiento acceder a pero para ir evaluando el impacto e irse adaptando. Un ejemplo puede ser en la rotación de cultivos. Se puede hacer una rotación de cultivos, se erosiona menos el suelo, se utiliza más eficiente el agua, se puede obtener un crédito para lo que dure una jornada de rotación de cultivos, dependiendo que pueden ser varios años, no solo en una temporada. Entonces, ese es un ejemplo que falta, creo que, incorporar desde una visión más de largo plazo. Gracias, Deyanira. Doctor, y yo te diría, Jorge, que si me hubieras hecho esta pregunta 2 años antes, te hubiera dicho, sí, tienes razón. Mitigación, reducir el carbono, es mucho más popular que adaptación al cambio climático. Y hay mucho más dinero para eso. Pero ahorita ya no. O sea, ahorita tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo impulsando soluciones basadas en la naturaleza para adaptarte al cambio climático, para adaptarte a los riesgos del clima presente y los riesgos del clima futuro. Y el Green Climate Fund también lo tiene, y tenemos a Banorte dando seguros paramétricos para el gobierno de Quintana Roo, para los huracanes. Es decir, ya vemos que lo que era rentable de adaptarse a los riesgos climáticos, tiene más y más fondos para responder a ello. Pero regresamos, adaptarse le genera beneficios a alguien. ¿Cómo captas parte de esos beneficios y los regresas para pagar el financiamiento de adaptación? Ese es el punto. Regresando a nuestro ejemplo, si tienes barrios que son inundables y pones un humedal para que tengas una solución basada en la naturaleza, para que esas inundaciones no lleguen o no dañen las viviendas, ese humedal genera valor a las viviendas. ¿Cómo captas el valor de las viviendas que tienen menos riesgo? Pues típicamente tenemos el impuesto predial. Si esas casas valen más, esos terrenos valen más porque ya no se inundarán con tanta fuerza, recupera ese mayor valor, un porcentaje, a través de la valoración del predial, lo recuperas y tienes un círculo vicioso. La naturaleza, las soluciones basadas en naturaleza hacen más rentables los espacios urbanos, la rentabilidad de los espacios urbanos se capta con los impuestos locales y regresa a invertirse en lo verde. Si cerramos el círculo financiero, cerraremos el hueco actual que hay en financiamiento a la adaptación. Muchas gracias por esta respuesta. Sinceramente me aclara bastante la duda y cómo veía esto. Sí me ayudó a cerrar por lo menos mentalmente cómo puede darse esta captación del valor que se está generando. Y bueno, por último, ya estamos sobre los tiempos, un poquito pasados de hecho, pero si pudieran por lo menos brevemente decirnos qué recomendarían a las juventudes e infancias que buscan financiar sus ideas y proyectos climáticos. ¿Qué recomendación tendrían para ellos o ellas? Yo diría, bueno, Deyanira, primero tú. Bueno, yo diría que primero no dejarse, o sea, acercarse y desarrollar como las inquietudes que se tienen, ¿no? Porque ha crecido la apertura a las juventudes,
pero solamente en una dinámica más educativa y no para el ejercicio de sus propuestas en específico. Entonces, en primera, yo invitaría como a no desestimar, porque si eres menor de edad, esta parte pues más adultocentrista, se podría decir, de qué es lo que sí y qué es lo que no. Creo que en las juventudes en la infancia yo he visto mucha creatividad en este sentido y no desestimarlo, ¿no? Desde pequeños huertos urbanos o pequeñas cuestiones y meterse, bueno, y a fortalecer como las convocatorias y a participar en, por ejemplo, yo sí he encontrado de agendas ciudadanas. Estas existen, pero poco se les da continuidad justamente por la parte que dicen que hay poco interés, que no está bien concluido el proyecto. Entonces, yo invitaría, bueno, a que se realicen, a que no consideren que un proyecto está limitado y, bueno, los invitaría como a esta parte, ¿no? Y que vayan más allá, o sea, con las instituciones, con la propia escuela, lo que pueden hacer, o sea, en el espacio en donde estén, nada se minimiza, ¿no? Todo es importante y todo contribuye. Gracias. De hecho, justo hablando de no desestimar, la pregunta se lee a las juventudes e infancias. Esa parte me la comí yo un poquito por las prisas, pero gracias por incluirles, eso también es importante. Doctor, ¿usted qué recomendaría? Yo diría, tomen las matemáticas que tengan, o sea, si ya están a nivel primaria, secundaria, preparatoria, y usen esas matemáticas para hacer las cuentas de sus proyectos. Es decir, dicen, a ver, ¿cuánto costaría cambiar los autobuses de la escuela por autobuses eléctricos? Que hagan las cuentas, que se metan a los números. Yo creo que eso, al nivel de matemáticas que tengan, les va a salir bien y van a ser muy claro el punto. Van a aprender mucho en el proceso, pero en el momento en el que parezca que las cuentas no salen, van a saber qué hay detrás, que es, pues la cuenta final es la cuenta del planeta. Cuando yo tenga la edad de mis abuelos, entonces, en ese caso, las cuentas hechas hoy van a tener muchísimo valor. Sí creo, como dice Deyanira, que la acción individual en tu escuela, tu hogar, es muy importante, pero también la acción pública, es decir, hablar con la presidenta municipal, con el congresista del estado que te toca, decirle, hicimos estas cuentas porque no hay un buen tiradero que reduzca el metano y que haga composta. O sea, no hace sentido porque las cuentas están muy bien. Entonces, alianzas. Por ejemplo, la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Ahí tienes a las niñas y niños más brillantes en matemáticas, pues jálenlos para hacer alianzas. Si llamen, así como llaman a científicos para que les cuenten sobre cambio climático, llamen a contadoras para que les hagan las cuentas. Es decir, convoquen a todos esos números que necesitan, todas esas inspiraciones y pónganlo muy claro. A mí me inspiran muchos casos. Yo justo en la secundaria caminaba mucho por la presa Madín y me dio mucho gusto que una chica de secundaria movilizara las comunidades alrededor para hacer una limpieza de la presa Madín y que hiciera un crowdfunding y que le estuviera saliendo muy bien. Entonces, esas conexiones entre las cosas que disfrutan, las cosas que les importan, conectando con los adultos en diferentes espacios, con la dueña de una empresa de paneles solares, con los que organizan la ruta de transporte. Empezar a tener esos diálogos con sus matemáticas en las manos es la clave. Híjole, muchas gracias por esa respuesta y sinceramente tengo que compartir esto porque es que cuando fui maestro de matemáticas, justo eso hice con mis estudiantes, que hicieran proyectos, que hicieran las cuentas y que hablaran con los funcionarios públicos que tuvieran en el área pertinente. Entonces, excelente, me encanta todo lo que se compartió el día de hoy. Y pues bueno, ya nos hizo un poquito de tiempo, pero de verdad les quiero agradecer a quienes nos acompañaron en esta miniserie de financiamiento climático en México. Esta sesión en específico muy enriquecedora, mucha información que digerir, que estar trabajando. Y esperamos poder seguir más pasos. Quizás podamos convocar a más de estas sesiones
talleres específicos para trabajar en todas las recomendaciones que escuchamos el día de hoy de nuestros ponentes. Y pues sin más, les agradezco a ustedes por su atención y a ustedes, los panelistas, por el tiempo que nos dieron y toda la información que compartieron con nosotros. Muchísimas gracias y esperamos verlos próximamente en alguna otra ocasión con estos eventos. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, Jorge, Deyanira. Hasta luego.